Hola, mi nombre es Valeria Trofa, soy auxiliar docente de la tercera cátedra de anatomía, también formo parte del equipo de disección y demostración cadavérica. Conmigo en este trabajo práctico de neuroanatomía van a ver la irrigación y el drenaje venoso del sistema nervioso central. Vamos a iniciar hablando de la irrigación del sistema nervioso. Pero antes de arrancar, les quiero hacer una aclaración porque vamos a estar hablando de dos sistemas. Un primer sistema que es el vértebro basilar y otro que es el carotidio interno. Vamos a arrancar con el sistema vértebro basilar. Otra cosa más es que la bibliografía recomendada para irrigación y drenaje venoso es el capítulo de irrigación y drenaje venoso del Carpenter. Pero a su vez, vayan a leer irrigación en el Haines, que es un capítulo corto, porque allí van a ver que divide a las arterias en segmentos, cosa que también es importante, ya que dependiendo del segmento va a tener distintas relaciones y a su vez va a estar dando distintas ramas dicha arteria. Bueno, arranquemos entonces con el sistema vértebro-basilar. Como su nombre lo indica, va a estar formado por las porciones más distales de la arteria vertebral, es decir, ya estamos hablando de la porción intracraneal de la arteria vertebral, ya que también tiene una porción cervical. Cuando estas arterias vertebrales se unen, ya vamos a ver en qué punto y las relaciones forman a la arteria basilar. Por lo tanto, el sistema se denomina vértebro-basilar. La arteria vertebral, como bien saben, se origina de la arteria subclaviana, de cada lado. Y voy a especificar un poquito cómo son las porciones, hablando del trayecto cervical para llegar al trayecto intracraneal como tal, que es el que nos interesa. La vertebral se va a dividir en 4 segmentos, que van a llevar, como su primera letra es la V, justamente esta. Entonces, V1, V2, V3 y V4. V1 va a ser desde su origen en la arteria subclavia hasta que la arteria vertebral ingresa en el foramen transverso de C6. A partir de ahí, esta arteria va a empezar a ascender por el foramen transverso de las vértebras cervicales y hablamos de su segundo segmento, o V2, cuando va por el foramen transverso entre C6 y C2. V3 va a ser cuando, desde, mejor dicho, que sale por el foramen transverso de C2 hasta que la vertebral va a perforar a la dura madre y a la membrana atlanto-occipital para entrar al cráneo. Pero les había dicho que teníamos 4 y apenas estamos en la tercera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En la tercera, vamos desde C2, como dijimos. La arteria vertebral tiene un primer bucle, que es en el paso entre C2 y C1, y luego tiene un segundo bucle en el cual se incurva hacia caudal y medial alrededor de la masa lateral del atlas de cada lado. Allí termina el segmento V3. Y su último segmento, que es el V4, va a ser cuando la arteria vertebral atraviesa ahora sí la dura madre y la membrana atlanto-occipital e ingresa por el foramen magno al cráneo. Allí en ese punto, en B4, esta arteria también tiene una relación importante, que es que se va a encontrar como contenido de la cisterna cerebelo-vulvar lateral. La arteria vertebral prácticamente, ahora la vamos a marcar en el preparado, la vamos a explicar qué estamos viendo, va a irrigar todo lo que es el bulbo, algunas partes del cerebelo y la dura madre de la fosa posterior. Esto también, que no les aclaré al inicio, que el sistema vértebro-basilar es el que principalmente va a encargarse de la irrigación del tronco del encéfalo y también de la médula espinal. Entonces, vamos a hablar un poquito de este preparado antes de que pasemos a las ramas de la arteria vertebral. Este es un preparado del museo, perteneciente a la cátedra, lo van a poder ver, practíquenlo, en el cual estamos en una vista ventral, donde ubicamos mesencéfalo, que es lo más rostral, luego el puente o protuberancia, seguimos con el bulbo o médula oblongada y se continúa con médula espinal. Entonces esto es una vista ventral, antiguamente diríamos anterior. Después les voy a hacer un zoom para que puedan ver bien, pero les marco que de este lado tenemos a la arteria vertebral y luego de este otro lado a la otra arteria vertebral. Fíjense que se unen justo ya en la transición entre el bulbo y el puente y forman un único tronco, que es el que les estoy marcando ahora con el láser, que es la arteria basilar como tal. Ahora, vamos a hablar primero, aprovechando el preparado, de 2 ramas de la arteria vertebral, que son
la arteria espinal anterior y la arteria espinal posterior, porque la otra rama que nos da la arteria vertebral es la denominada pica, mejor dicho, arteria cerebelosa postero-inferior. ¿Cómo se forman estas arterias espinales? Tenemos la arteria espinal anterior, que por lo general se va a formar como dos raíces procedientes de la arteria vertebral cuando ya prácticamente se encuentra en la cisterna prevulvar, ahí va a estar la arteria espinal anterior, y va a descender por todo el surco medio anterior de la médula espinal, que es este que les estoy marcando ahora. Ese correspondería a la arteria espinal anterior. En la mayoría de los casos, la arteria espinal anterior nace de estos dos troncos que se unen, como les dije, procedentes de ambas arterias vertebrales, justo cuando la arteria vertebral ingresa en el cráneo. Pero hay otro porcentaje más pequeño en el que puede nacer como un único tronco, o sea, una única raíz, nace la arteria espinal anterior. Después, le tendría que dar vuelta a este frasco para que puedan ver a la arteria espinal posterior. La arteria espinal posterior, que va a ir por el surco medio posterior, ahora estamos en una vista dorsal de, en este caso, médula espinal, donde les estoy marcando con el láser. Acá tendríamos parte del cerebelo que está cortado, no se ven completos los hemisferios cerebelosos. Y superiormente acá están los tubérculos cuadrigéminos y estaríamos a nivel del mesencéfalo, lomo rostral. Entonces, continuamos hablando un poquito de la espinal posterior. La espinal posterior, también rama de la arteria vertebral, va a discurrir, como les dije, por el surco medio posterior de la médula espinal. ¿Qué pasa? También hay variaciones. Es decir, en un 75-80% de las veces puede nacer de la arteria cerebelosa postero-inferior, o sea, de la pica, que también era rama de la vertebral. Y en un 25% nace directamente de la arteria vertebral. Todas estas arterias, mejor dicho, la espinal anterior y la espinal posterior, van a estar anastomosadas con otras arterias más, las cuales vamos a denominar arterias radiculares. Vamos a tener, por supuesto, arterias radiculares que son anteriores y arterias radiculares que son posteriores. Estas arterias radiculares, por lo menos, voy a arrancar tomando como ejemplo a las anteriores, vienen de distintos segmentos o vasos segmentarios. Por ejemplo, de la cervical ascendente, de la cervical profunda, a nivel lumbar también, sacro, etc. Todas estas arterias radiculares lo que van a hacer es contribuir, o sea, ingresan por el foramen intervertebral y contribuyen anastomosándose en todos los niveles con la arteria espinal anterior y espinal posterior en el caso de las radiculares posteriores. Hay una mayor confluencia en cuanto a estas arterias radiculares que tiene dos puntos específicos. Uno de ellos va a ser a nivel cervical, que justamente coincidiría con la intumescencia cervical, y otro es más bien a nivel lumbosacro, que si recuerdan, a nivel de la médula espinal estaría coincidiendo con esa intumescencia lumbosacra de la médula espinal. Hay una arteria radicular anterior que generalmente proviene del lado izquierdo a niveles lumbares, la cual es mucho más voluminosa. También viene a anastomosarse con la espinal anterior y la vamos a denominar arteria de Adam-Kiewicz. Esto sería toda la parte de la irrigación de la médula espinal. Ahora les voy a hacer un zoom en este preparado y les voy a mostrar otro preparado para que vean bien a las arterias vertebrales y para que hablemos de la otra rama que es la pica o arteria cerebelosa posterior-inferior. Ahora vamos a pasar a este preparado antes de arrancar con la cerebelosa posterior-inferior para mostrarles también a la arteria espinal anterior, que les marco ahora con el láser. Estamos viendo una vista ventral. Para que entiendan un poco este preparado, esto es anterior ventral. Fíjense que esto, por lo que estoy pasando ahora con el láser, todo esto a un costado y a este costado, sería la columna vertebral a nivel de los cuerpos vertebrales que fueron seccionados en un corte sagital y se abrió para poder ver desde anterior a la médula espinal. Entonces, ¿qué vemos acá?
arteria espinal anterior. Y si se fijan, ahora les hago un zoom, esta arteria que se ve acá, ahora saco el láser, que se ve mucho más voluminosa, pareciera estar más bien ya a niveles lumbares, podría ser, no les puedo asegurar con 100% de seguridad, pero podría ser, pareciera que es la arteria de Adam-Kiewicz, del lado izquierdo, una de las radiculares anteriores. Ahora, haciendo un zoom en el mismo frasco que vimos antes, les marco de nuevo esta arteria que del lado izquierdo pareciera ser la arteria de Adam-Kiewicz o arteria del engrosamiento lumbar, que como les dije está más engrosada y además es un poco más larga, por lo tanto es mucho más prominente que el resto de las radiculares anteriores. Estamos en presencia de un preparado también de museo, tronco del encéfalo y cerebelo. Vamos a ver ahora más de cerca de nuevo, fíjense, acá les marco la arteria vertebral de un lado, la arteria vertebral del otro lado y cómo justo acá, prácticamente en la parte más caudal del puente, en esa transición entre el surco bulbo protuberancial, es decir, entre el bulbo, médula oblongada y el puente protuberancia, se unen y me forman esta arteria que es la arteria basilar. Entonces, repasando, habíamos hablado ya de las arterias espinal anterior y espinal posterior como ramas de la arteria vertebral y nos faltaba hablar de la cerebelosa posterior inferior o pica. Esa arteria correspondería a justo esta que les marco ahora acá con el láser, la cual se va a encargar principalmente de lo que sería la irrigación de la porción inferomedial del cerebelo. Esta arteria lo que hace es incurvarse primero por la cara posterolateral del bulbo, a la cual también justamente le va a dar ramas a la parte del tronco del encéfalo. Se ubica luego a nivel de lo que es la cisterna magna o cerebelo vulvar dorsal y va a dar irrigación no solamente, como les dije, a la parte inferomedial del cerebelo, sino también algo muy importante es que irriga el plexo coroideo del cuarto ventrículo, arteria cerebelosa postero-inferior, esta que estamos marcando acá. Ahora, continuamos. Por el surco basilar, que justo es este surco que se encuentra ventralmente, acá está un poco desplazado, pero es este surco que se encuentra ventralmente a nivel del puente o protuberancia, se encuentra justamente la arteria basilar. En cuanto a lo que es la arteria basilar, además de estar en el surco basilar y ser contenido de la cisterna prepontina, no vamos a hablar de porciones como lo hicimos en la arteria vertebral. Acá vamos a hablar directamente de sus ramas. Entonces, ¿qué ramas podemos marcar en este preparado? Primero las marcamos y luego vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Esta rama que les marco acá, fíjense que viene naciendo aquí y luego se dirige hacia lateral y dorsal, sería la arteria cerebelosa superior, rama de la arteria basilar. Esta otra arteria que les marco ahora acá, fíjense por donde está pasando el láser, que también viene bastante prepontina, luego se dirige hacia dorso lateral pero caudal, corresponde a la arteria cerebelosa antero-inferior, la cual también podemos denominar AICA. ¿Qué otras ramas tiene la arteria basilar? Fíjense, de este lado, un momento, marcamos acá. Esta sería la cerebelosa superior de este lado y esta la AICA o cerebelosa antero-inferior. Fíjense que no nace a los mismos niveles, pero por las relaciones la pueden ubicar más fácil en el frasco. ¿Qué otras ramas da? La arteria laberíntica, que también puede ser que sea rama de la AICA o cerebelosa antero-inferior y no sea directo de la arteria basilar, la cual va a ir con los pares craneales que se dirigen al conducto auditivo interno, los cuales serían el facial o par 7 y el vestíbulo coclear o par 8. Después, otras ramas que dan, que claramente no vamos a poder marcar en este preparado, son ramas pontinas, por supuesto por su relación con la protuberancia. Hay dos tipos de ramas, están las ramas paramedianas y están las ramas circunferenciales. Les explico un poco igual para que tengan idea de a dónde va cada una. Las ramas paramedianas son aquellas que se dirigen y penetran directamente a nivel del puente. Y después tenemos las ramas
circunferenciales, que son cortas o largas, las cuales más bien no van a penetrar directamente a nivel del puente, sino que se van a dirigir y van a rodear al puente, a diferencia de las paramedianas. Vamos a arrancar con la arteria cerebelosa superior, que es esta que les marco acá. Quito el láser ahora para que lo vean. La arteria cerebelosa superior va a tener dos divisiones, una rama medial y una rama lateral. Por su nombre, sabemos que se dirige hacia la cara superior del cerebelo y también se encarga de la irrigación de prácticamente todos los núcleos cerebelosos. Esto es otro dato importante, que los núcleos cerebelosos están irrigados por la arteria cerebelosa superior, no por la AICA, no por la PICA, por la cerebelosa superior. Toda esta parte de irrigación de estructuras profundas es bastante importante también. ¿Qué más hace la cerebelosa superior? Bueno, relación importante, no podemos marcarla en este preparado, pero va a pasar caudalmente a la raíz del óculo motor o tercer par craneal. Pasa caudalmente a la raíz del óculo motor. Relación importante porque aquí es parte de la pinza vascular que se hace al óculo motor. Después lo que va a hacer la cerebelosa superior es dirigirse por la cisterna ambiens, por lo tanto es contenido de esta, y contribuir también a la irrigación de la parte caudal del mesencéfalo, no solamente a los núcleos cerebelosos y la cara superior del cerebelo. Y por último me queda hablar de la cerebelosa anteroinferior, esta que marcamos de este lado, se las marco de nuevo acá, la cual, bueno, se origina en el tercio inferior, más o menos se ve esa relación en este preparado, va a pasar por la cisterna pontocerebelosa y tiene relación también con el pedúnculo cerebeloso medio, al cual rodea. Entonces, si va a ser contenido de la cisterna pontocerebelosa, significa que va a contribuir a irrigarme no solamente parte ventrolateral del cerebelo, sino también protuberancia o puente y el plexo coroideo que está sobresaliendo por el foramen de Luschka hacia el ángulo pontocerebeloso. Entonces, irrigación del plexo coroideo, que en este caso estaría ubicado en el techo del cuarto ventrículo, que sobresale por el foramen de Luschka y lo ubicamos en en el ángulo pontocerebeloso, está irrigado por la AICA o cerebelosa anteroinferior. La última rama de la cual nos queda comentar respecto a las que provienen de la arteria basilar son las arterias cerebrales posteriores. Van a ver que tenemos tres arterias cerebrales, una arteria cerebral anterior, una arteria cerebral media y una arteria cerebral posterior. No se confundan con que las tres van a ser del sistema carotídeo, porque no, únicamente lo son la anterior y la media. La posterior, como les dije, es rama de la arteria basilar, entonces pertenece al sistema vértebro-basilar. ¿Dónde la marcamos? Correspondería a estas dos ramas que están cortadas acá, justo en la unión pontomesencefálica. Fíjense que esto era puente protuberancia y esto les marcó desde rostral es el mesencéfalo y se origina justamente en la cisterna interpeduncular, la arteria cerebral posterior. Entonces, ¿qué pasa con la arteria cerebral posterior? Volvemos a hablar de segmentos, tenemos 4 segmentos. El primer segmento de la cerebral posterior, que lo vamos a denominar P1, va a ser entre su origen o la división de la arteria basilar en la unión pontomesencefálica hasta la arteria comunicante posterior. En esta primera porción, o P1, se van a originar dos arterias importantes, la cuadrigémina y la tálamo perforante. Piensen que a este nivel, pero dorsalmente, estarían los tubérculos cuadrigéminos. Entonces tiene bastante sentido de que en este punto, o en esta porción, mejor dicho, nazca la arteria o se origine la cuadrigémina. Y bueno, también la tálamo perforante. Después, en el segmento P2, vamos entre la comunicante posterior y las temporales inferiores. En este segmento se originan las coroideas. ¿Cuáles son? Tenemos las arterias coroideas posterolaterales y posteromediales. Y también
una arteria llamada tálamo geniculado. Pasamos al segmento P3. El segmento P3 es donde se originan las ramas temporales. Van a ver que quizás hay una pequeña diferencia porque, como les dije, en el Carpenter no se habla de porciones como tal y en el Heine sí, que en el Carpenter directamente les va a especificar que la arteria cerebral posterior se va a dividir en dos ramas terminales. Una que es la temporal posterior y otra que es la occipital interna. ¿Qué pasa ahora con la división por porciones? Que en P3 tenemos estas ramas temporales, que sería justamente la temporal posterior, la cual emite una rama temporal anterior. Esto no se los puedo marcar ahora en el preparado, ya que claramente está cortada la cerebral posterior. Emite una rama temporal anterior, la cual va a encargarse de irrigar toda la cara inferior del lóbulo temporal, mientras que la temporal posterior, rama de la cerebral posterior como tal, va a encargarse más bien de la irrigación del giro occipitotemporal y el lingual. Y por último, les había dicho que la otra rama terminal era la occipital interna. Esta estaría en el último segmento o P4, la cual se divide en una rama occipital o parieto occipital, y la calcarina. Y con eso terminaríamos la arteria cerebral posterior. Después igual, en otro preparado trato de marcarles un poquito más las relaciones para que vean a la comunicante posterior y cómo se ve los principales segmentos, más que todo P1 y P2. Desde esta vista medial del hemisferio podemos marcar dos ramas que correspondían a las ramas terminales de la arteria cerebral posterior, que serían la arteria parieto occipital pasando por el surco parieto occipital y la arteria calcarina por el surco calcarino. Ya culminamos el sistema vertebrovascular, por lo que vamos ahora a explicar el sistema carotídeo interno, iniciando con la arteria carótida interna, que les marco a ambos lados con el láser. Acá está cortada, estamos viendo un preparado también de museo, esto es base de hemisferios, por lo que les marco que esto es rostral, esto es caudal, estamos viendo una vista ventral. La arteria carótida interna la vamos a dividir en 4 porciones. Si bien hay algunos papers que la describen en más porciones, lo importante según la bibliografía oficial es que ustedes la describan en sus 4 porciones. La primera porción de la arteria carótida interna es la porción cervical y esta porción va desde su origen en la arteria carótida común hasta que la arteria alcanza el conducto carotídeo. Recuerden que es contenido de este foramen. Entonces, en la porción cervical, la arteria carótida interna no da origen a ninguna rama arterial. Cuando alcanza su segunda porción, que es la porción petrosa o del conducto carotídeo, es una vez que penetra este conducto justamente. En este punto da origen a la arteria carótida timpánica y también a la arteria del conducto pterigoide. Después pasamos a las últimas 2 porciones, que son las que tienen relaciones más importantes. Ahí tenemos la porción del seno cavernoso o cavernosa y la porción cerebral o supraclinoide. Estas dos últimas porciones, por la disposición que toma la arteria carótida interna en este punto, se van a denominar el sifón carotídeo. Si yo no les puedo marcar acá la forma que toma, porque está cortada la arteria, vean una imagen donde se aprecia bien el sifón carotídeo cuando la arteria se encuentra en su porción cavernosa, donde es contenido del seno cavernoso y mantiene relaciones. Recuerden, esta va a estar ubicada en la pared medial del seno cavernoso, adyacente y lateralmente a la arteria carótida interna está el nervio abducens, par craneal 6. Y después también se relaciona con los pares craneales contenidos del seno cavernoso que van a estar en la pared lateral, que son el oculomotor, el troclear, B1, que sería el nervio oftálmico del trigémino, y B2, que recuerden que es el maxilar. Entonces, en este punto
del seno cavernoso puede dar origen a una rama meningia y a la arteria hipofisaria anterior o inferior. Y finalmente, ¿cómo pasa de esta porción cavernosa a la porción supraclinoidea o cerebral? Esto lo hace cuando penetra la dura madre y se ubica medialmente a la apófisis clinoides anterior. Entonces, a partir de este punto en el que la arteria carotídea interna penetra la dura madre y se ubica medial a la apófisis clinoides anterior y lo hace además ventralmente al nervio óptico, que es otra relación también, que tiene la misma, estamos hablando ahora sí de la porción supraclinoidea o porción cerebral. En esta porción, que es la última, es donde da sus ramos más importantes, como son las arterias comunicantes posteriores de cada lado, que les marco ahora con el láser. También da origen la carótida interna en este punto a la hipofisaria superior, a la arteria oftálmica, que a su vez la arteria oftálmica va a dar origen a la arteria central de la retina. Y por último, la coroidea anterior. Y recuerden que a su vez de la carótida interna se van a originar dos arterias importantes de las cuales vamos a hablar ahora, que son la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. Fíjense cómo la arteria cerebral media se está dirigiendo hacia el surco lateral, acá desde la cara basal, de ambos lados, y la arteria cerebral anterior se dirige hacia la cisura interhemisférica. Arrancando con el sistema carotídeo interno, vamos a hablar de la arteria cerebral anterior. Esta van a ver que la vamos a dividir en 5 segmentos, o sea, vamos a ir desde A1 hasta A5. Desde el segmento A2 hasta el segmento A5, la arteria va a tener una estrecha relación con el cuerpo calloso en su recorrido. Por lo tanto, van a ver que estas porciones tienen un nombre según por dónde está pasando la arteria en relación a esta estructura. Otro dato importante es que el primer segmento o el segmento A1 no lo vamos a poder marcar en este frasco, ya que este es un frasco de vista medial del hemisferio cerebral, se realizó un corte sagital y el primer segmento lo tendremos que marcar desde la cara basal. Lo primero que vamos a hacer es marcar los segmentos y después vamos a hablar de cuáles son las ramas que se originan en cada uno de estos. En el segmento A1, que vamos a llamar segmento precomunicante, la arteria cerebral anterior va desde su origen en la arteria carótida interna hasta el origen de la arteria comunicante anterior. A este segmento lo vamos a llamar precomunicante. ¿Qué relaciones tiene la arteria en el segmento A1 o precomunicante? Va a discurrir por la cara basal, lateralmente al quiasma óptico, después se continúa, se dirige hacia rostral en relación a los tractos ópticos y finalmente va a pasar por la cisura interhemisférica y así es como alcanza la cara medial del hemisferio. La estaríamos marcando ya su llegada en este punto. De todas maneras, este punto que les marco ahora con el láser en realidad corresponde al segmento A2. El segmento A2 es el infracalloso y va desde este punto, donde teníamos a la arteria comunicante anterior, hasta el punto de unión entre el pico y la rodilla del cuerpo calloso. Entonces el segmento A2 o infracalloso va a ser este que está marcado ahora con el láser. El segmento A3 lo vamos a denominar precalloso y esto es porque se empieza a incurvar la cerebral anterior yéndose hacia dorsal y caudal en relación más que todo a la rodilla del cuerpo calloso. Y los segmentos A4 y A5 son ya pasando el A4 o supracalloso dorsalmente al cuerpo del cuerpo calloso y el segmento A5 es más caudal, o sea, dorsal, al cuerpo calloso, luego se corresponde con el esplenio o rodete del cuerpo calloso y finalmente se dirige hacia el surco parieto-occipital, que es este que les marco ahora.
El segmento A5 es el retro o postcalloso. Ahora sí, vamos con qué ramas se originan de cada uno de estos 5 segmentos. En el segmento A1, precomunicante, tenemos a la arteria estriada medial, también conocida como la arteria recurrente de Heubner. Esta arteria se dirige hacia caudal y lateral, ingresa en el espacio perforado anterior y tiene bastante relevancia porque va a irrigar estructuras profundas en la sustancia blanca subcortical, específicamente a núcleos de la base, cápsula interna y parte de los núcleos septales. Vamos un poquito más a detalle. Se encarga de la irrigación de lo que sería la cabeza del núcleo caudado, el brazo anterior de la cápsula interna y, como les dije, parte de los núcleos septales. También tiene algunas ramitas que irrigan a la cara inferior del lóbulo frontal. Esta arteria recurrente de Heubner o estriada medial puede nacer del segmento A1 precomunicante o del segmento A2 infracalloso. Vamos a repasar entonces. Acá teníamos el segmento A2 infracalloso y de él se van a originar 2 arterias. Unas son las ramas orbitarias, que les marco, son bastante pequeñas acá en el frasco, pero les marco acá donde deberían encontrarse, que se van a encargar de la irrigación de todo lo que es la cara orbitaria y medial del lóbulo frontal. La otra arteria originada en el segmento A2 es la frontopolar, que se encontraría justo acá. La arteria frontopolar se va a encargar de irrigar también al lóbulo frontal, a la cara medial, específicamente, fíjense que estamos viendo a la arteria cerebral anterior en la cara medial del hemisferio, entonces irriga la cara medial del lóbulo frontal y también esta arteria frontopolar puede irrigar parte de la convexidad del hemisferio. Vamos ahora con el segmento precalloso. En el segmento precalloso también se puede originar otra rama frontopolar, pero lo más importante es que se van a originar las 2 ramas terminales de la arteria cerebral anterior. Estas son la calloso marginal o paracentral y después la pericallosa, que en realidad la podríamos tomar como parte del segmento A5. La arteria calloso marginal es aquella que se dirige por la cisura calloso marginal o por el surco calloso marginal. Fíjense cómo va discurriendo por acá. Esta arteria, que también les dije que se puede llamar paracentral, se debe a que se encarga de irrigar al lobulillo paracentral y también a parte de lo que sería el giro del cuerpo calloso. Después, en el segmento A4, bueno, sería prácticamente lo mismo, superiormente al cuerpo calloso. Y en el segmento A5 tendríamos principalmente a la pericallosa. La pericallosa, según el Carpenter, es la rama terminal de la cerebral anterior. Y lo que hace es dirigirse hacia caudal, se las marco justo acá, por el surco pericalloso. Esta sería la arteria pericallosa o rama terminal. Y bueno, va a irrigar todo lo que sería ahora lóbulo parietal, más que todo la cara medial. Y también se encarga de irrigar a la precuña, porque recuerden que el segmento A5 o retro o poscalloso se dirigía hacia el surco parieto-occipital. La otra arteria de la que vamos a hablar en el sistema carotídeo interno es la arteria cerebral media. Esta va a discurrir principalmente por la cara lateral del hemisferio cerebral, que es justamente la vista que tenemos en este frasco. Más específicamente pasa por el surco de Silvio o la cisura lateral y va a estar en relación con el córtex de la ínsula. También se va a dividir en porciones, en este caso en 4 porciones. Y vamos a ir desde M1 hasta M4 describiendo cada una y después vamos a marcar todas las ramas que se originan de la cerebral media. Bien, primero en este preparado fíjense que acá donde les voy a marcar ahora con el láser debería estar la cisura lateral. Sin embargo, acá se sacaron los opérculos, se abrió parte de la corteza para poder observar
al córtex de la ínsula, al lóbulo de la ínsula, justamente por la relación, como les dije, en el trayecto de la cerebral media. La tienen que ir a buscar allí, profundo, a la cisura lateral. El segmento M1 o segmento esfenoidal es aquel en el que la arteria cerebral media se origina en la carótida interna, en la cara basal del hemisferio cerebral, y se dirige, se incurva para dirigirse hacia la cara lateral del hemisferio e ingresar, ahora sí, por la cisura lateral. Van a ver que es muy variable cómo puedan marcar acá las arterias, sin embargo yo les voy a marcar todas las que pueden ver en este frasco. Lo común es que en este segmento M1 esfenoidal se divida la cerebral media en un tronco superior y en un tronco inferior, y que acá se dé origen, que no lo puedo marcar en este preparado, a las arterias lentículo-estriadas, que van a atravesar la sustancia perforada anterior y van a contribuir a la irrigación de los núcleos de la base, porque se dirigen hacia profundo, en la sustancia blanca subcortical. Este segmento M1 esfenoidal va a contribuir a la irrigación de la corteza o lóbulo de la ínsula, también aparte de los opérculos, y bueno, como viene por la cara lateral del hemisferio, también aparte de esta superficie. El segmento M2, que es el segmento insular, es cuando ya ingresó en la cisura lateral, la cerebral media, y da simplemente ramas para este lóbulo, o sea, para el córtex insular. Luego, el segmento M3, que es el opercular, es cuando pasa por la cara interna de los opérculos. Y el segmento M4, que es el cortical, que es en el que van a ver que vamos a marcar muchas más ramas, es en el que las ramas de este tronco superior y tronco inferior de la cerebral media salen por el surco lateral a la cisura de Silvio y se van a dirigir e irrigar distintos puntos de la corteza en la cara lateral. Ahora sí, vamos con las ramas. Recuerden, como les dije, que se sacó parte de la corteza justo donde está el surco lateral. Entonces voy a arrancar a marcar las ramas que emergen del surco lateral. Acá tendríamos la temporal anterior, arteria temporal media y arteria temporal posterior. Después tenemos arterias o ramas orbitarias que se van a encargar de la irrigación de todo lo que es la cara orbitaria, lateral, el lóbulo frontal. También hay algunas ramas para las circunvoluciones frontales media e inferior. Después también tenemos estas arterias que corresponden a la arteria precentral. Después tendríamos acá la arteria central, cada una discurriendo por su debido surco, igual que su nombre, y la arteria postcentral. O sea que vamos a tener todo lo que es la corteza somatomotora y somatosensitiva irrigada por la cerebral media. Además de esta precentral, central y postcentral, también tenemos arterias parietales, porque tenemos que irrigar la corteza parietal, más específicamente los lobulillos parietales superior e inferior. Y para eso tenemos a la arteria parietal anterior y arteria parietal posterior. Y finalmente se considera como rama terminal de la cerebral media a esta arteria que ven bien hacia caudal, que es la arteria angular o del giro angular. Estamos en una vista dorsal de ambos hemisferios cerebrales. Fíjense que acá está la cisura interhemisférica. Y les estoy mostrando este preparado para que vean parte de las arterias lentículo-estriadas, ahora le hacemos un zoom, que correspondían al segmento M1 de la arteria cerebral media. Fíjense cómo tienen un trayecto hacia dorsal, o sea, bastante vertical para penetrar en la sustancia blanca subcortical y así alcanzar a los núcleos de la base. En este preparado lo que se hizo fue remover toda esta parte de la corteza, se sacó el lóbulo de la ínsula también para poder ver a los núcleos de la base, se retiró, vamos de lateral a medial, el lóbulo de la ínsula, la cápsula extrema, el claustro, la cápsula externa, y ahora sí llegamos a ver
esta estructura que está acá, se las marco de este lado mejor, esta estructura que está acá, que es el putamen, para ver bien a las arterias que lo están penetrando, que corresponden a las lentículos estriadas. Estas fibras que ven acá, cápsula interna, entonces tienen cápsula interna y acá el putamen, para que se ubiquen un poco. Ahora le vamos a hacer un zoom para que vean de nuevo las lentículas estriadas en este frasco. Ahora haciendo un zoom pueden ver más de cerca cómo penetran las arterias lenticuloestriadas, en este caso el putamen, y la dirección que las mismas tienen. Finalmente, para terminar de integrar la irrigación del sistema nervioso, vamos a hablar del círculo arterial cerebral, también conocido como el polígono de Willis. Fíjense que es todo esto que les estoy marcando ahora con el láser. Vamos a pasar a describir cómo está formado y las relaciones que ésta tiene. Entonces, el polígono de Willis va a estar formado por la arteria comunicante anterior, que se encuentra justo donde les voy a marcar acá con el láser, entre ambas arterias cerebrales anteriores. Recuerden que eso determinaba la transición entre lo que era A1 y A2. También la porción más proximal de la arteria cerebral anterior, que en este caso está tapada por el quiasma óptico. La porción más proximal también de la cerebral media. Las arterias comunicantes posteriores, fíjense que les marco acá con el láser de cada lado, comunicantes posteriores. Y también por la arteria cerebral posterior. Todo esto, formando el círculo arterial cerebral, va a tener estrechas relaciones porque fíjense cómo circunvala o rodea al quiasma óptico. Y a su vez tiene relación con todo lo que es el espacio interpeduncular y con el tuber cinereum principalmente. La importancia funcional del polígono de Willis es que permite nivelar la irrigación justamente a diferentes niveles del encéfalo. Con respecto al drenaje venoso, para mostración cadavérica vamos a utilizar esta maqueta que más específicamente es de senos durales o senos venosos. Recuerden de todas formas que también tienen que estudiar el sistema o drenaje venoso superficial y el sistema o drenaje venoso profundo igualmente. Acá lo importante, como les mencioné, va a ser marcar principalmente los senos. Vamos a marcar igualmente dos venas más que en realidad pertenecen al sistema venoso superficial, que son la vena anastomótica superior o detrolar y la vena cerebral media superficial, que les marco ahora para arrancar. Ahora sí, si recordamos que un seno es la dilatación de la dura madre, entonces teníamos senos en relación a las dependencias de la dura madre, es decir, en relación a la tienda del cerebelo, a la hoz del cerebro, a la hoz del cerebelo y bueno, también rodeando a lo que sería el diafragma celular o la tienda de la hipófisis. Lo primero que vemos acá es dorsalmente al seno sagital superior o seno longitudinal superior. Recuerden que este discurría por el borde superior de la hoz del cerebro, o sea que se extiende desde el foramen ciego, al igual que la hoz del cerebro, por el borde superior, hasta este punto. Este punto ahora van a ver que lo vamos a llamar confluencia de los senos. Esa confluencia de los senos se va a ubicar principalmente en relación a lo que es la protuberancia occipital interna. Otro seno impar acá en la línea media que podemos marcar es el seno sagital inferior o seno longitudinal inferior, el cual discurre por el borde inferior de la hoz del cerebro y que también se va a dirigir hacia la confluencia de los senos. Pero antes de esto va a formar al seno recto, que les marco, ahí está, ahora con el láser, al seno recto. Para formar el seno recto, el seno sagital inferior o longitudinal inferior recibe también a la vena de Galeno. Entonces ambos ahora sí forman al seno recto, el cual discurre en esa transición entre la hoz del cerebro y la tienda del cerebelo, llegando finalmente a la protuberancia occipital interna, pero más específicamente drenando en lo que es la confluencia de los senos, o también conocida como la prensa de Erófilo. Después de esta confluencia de los senos, fíjense que
salen dos senos más, pares a cada lado. Les marco de este lado para que vean mejor. Estos serían los senos transversos. Los senos transversos, recuerden que van a pasar por lo que eran los surcos para el seno transverso en la fosa craneal posterior. Estos senos transversos luego se van a incurvar hacia ventral y forman al seno sigmoideo, y de este seno sigmoideo se forma la vena yugular interna, contenido del foramen yugular. Esto no es todo, porque como ven nos falta marcar un par de senos más. Vamos a ir ahora desde rostral hacia caudal. Estos dos que vemos a cada lado son los senos esfenoparietales. Entonces acá ven a los senos esfenoparietales y a los senos petrosos superiores, que serían estos de acá, petrosos superiores, que van a drenar a estos dos senos paralelos que corresponden, y muy importantes, a los senos cavernosos, que se encuentran a cada lado de la silla turca y a su vez obviamente de la hipófisis. Entonces acá tenemos a los senos cavernosos, fíjense estos dos afluentes como se ve perfecto como están llegando, los esfenoparietales, les repito, y acá petroso superior. Hay una forma en la que se conectan ambos senos cavernosos, y esto es a través de, por ejemplo, el plexo venoso intercavernoso, que estaría acá rodeando a la hipófisis principalmente, y también lo hace a través del plexo basilar, que se encuentra en la porción basilar del hueso occipital, que les marco ahora. Si nos dirigimos un poco más hacia caudal, vemos también acá la emergencia de un seno impar, que es el seno occipital. Este es el occipital, que después se subdivide rodeando al foramen magno y termina acá en el plexo basilar. Y por último también tenemos al seno petroso inferior. Este es seno petroso, les marco desde acá, ahí está, seno petroso inferior.